pero en el empleo. Esa es la medicina que nos tocó vivir. De modo que toca hacerlo, a medida que vayamos avanzando en años de experiencia, adquirir algo de práctica, volverse canchero, más no mañoso, para tratar de que sea una historia un poquito más completa. Los signos clínicos de desnutrición, cuando ustedes los encuentran, ya estamos tarde. Allá no queremos llegar, queremos hacerles medicina preventiva. La deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina B, eso tiene mucho que ver con procesos esenciales. Pues miren, son aftas, pero fíjense que las aftas pueden ser asociadas a muchas otras cosas. Enfermedades virales locales, una enfermedad una que produce aftas y haya una lesión atrás en el paladar, que produce a veces exantema en las palmas y las plantas, precedidas de diarrea o churrias, como dicen popularmente. ¿Quién la causa? De la familia enterovirus. Y el eco. Y el Coxsackie. La alopecia. No la alopecia del docente, que esa es inveterada. Estas alopecias en forma de pedacitos, pero en donde uno ve que el aspecto del cabello es ralo, es débil, se cae con facilidad, está asociado a muchas cosas. Una de ellas la deficiencia de zinc, otras puede ser a micosis. Hay otras muy ubicadas centrales, donde se ve una pérdida neta del cabello, neta, con la superficie limpia, sin ningún folículo. Se llama la alopecia areata. Es completamente distinta a esta, en donde ustedes ven que es global, un cabello quebradizo. Sobre todo la pérdida de zinc. Pues vamos a ver que los síntomas pelagroides se asocian a eso. La atrofia gingival, la deficiencia de vitamina A. Fíjense que la vitamina A, ¿cómo es el nombre de la vitamina A? ¿En qué procesos participa la vitamina A? El ácido retinoico. ¿Sustrato para qué cosas importantes? Dime. ¿Y cómo es eso? Es que tengo el vicio para la bioquímica y perdónenme, pero quiero que ustedes entiendan en dónde diablos participa la vitamina A. Sí, el nictalopio, la visión nocturna, pero ¿eso qué tiene que ver con la vitamina A? La vitamina A es el cofactor que activa un pigmento que se llama rodopsina, que está en ¿qué células? ¿Quién es el encargado de la visión perfecta de los colores, de la sensibilidad máxima, de los puntos de máxima visión en el organismo? Conos y bastones. La deficiencia crónica de vitamina A va a llevar a eso. Nictalopio se llama la ceguera nocturna, pero también deficiencia en todas las membranas donde participa la vitamina A. Por esa razón, fíjense que en el sarampión se acostumbra a suplementar con este suplemento. ¿Por qué razón? Porque el sarampión tiene una especial trofismo por la córnea, por las membranas conjuntivales y produce queratitis. Pero en general, cada vez que haya deficiencia de vitamina A, ustedes van a encontrar con produce cuánta mucosa hay. No solamente esa atrofia gingival, también de otras mucosas, ojos y otras. La ascitis, fíjense que esto es una deficiencia proteica. En general, las desnutriciones asociadas a déficit de proteínas, por ejemplo albúmina, ¿en qué se van a traducir? ¿Cuál es el papel desde el punto de vista, estoy hablando de pura biofísica, qué papel tiene la albúmina en un vaso? Yo no digo un vaso de agua, en una arteria. Oncótica, ¿qué es la presión oncótica? Atraer agua para mantenerla dentro del vaso. ¿Cómo? Como atracción. ¿Y en qué se diferencia de la presión osmótica? Yo entiendo que cuando era una semana de clase están todavía tímidos para contestar, porque esos temas los tienen desde el tercer, cuarto semestre. Bien, la albúmina lo que hace es una fuerza de contención para evitar que los líquidos pasen al exterior, al intersticio, ¿cierto? Eso es lo que llamamos presión oncótica.
Y al revés es la presión osmótica, que hace que un electrolito tipo sodio, cloro, etc., arrastre hacia ese sitio un solvente. Perdón. De modo que cuando hay déficit en la cantidad de proteínas dentro de los vasos, va a haber pérdida de líquido al intersticio. Y curiosamente esos pacientes se ven gorditos, popochos, hinchados. Esa es la desnutrición famosa, kwashiorkor. Cuando estemos en los hospitales viendo, ustedes van a saber que kwashiorkor es un término africano asociado a este tipo de desnutrición. Kwashiorkor quiere decir que se presenta en el segundo hijo, porque era más frecuente en el segundo que en el primero. Y fíjense que es paradójico, son chinos que llegan al hospital gorditos, un lactante de 6 meses con 7 kilos, y uno lo ve edematoso, pero todo está por fuera, por baja en la cantidad de proteínas. Después vamos a hablar de cada uno de ellos. Deficiencia de vitamina B1, esto ya es, digamos que anecdótico, no se presenta. Y deficiencia de vitamina A, como les decía, blefaroconjuntivitis, entre otras cosas por terapia. Cataratas, obviamente no de origen infeccioso, estoy hablando de las carenciales, el plasma, la coiloniquia, entre otras manifestaciones de deficiencia de hierro. Y estas que desafortunadamente uno todavía las ve, aquí en el trópico no se ve mucho porque afortunadamente tenemos una cosa que es gratuita y que está a veces llegando en exceso, que se llama sol, pero el craniotabes se puede dar, en otros países se ve junto con el rosario raquítico del raquitismo. La dermatitis seborreica, obviamente entienden ustedes que la dermatitis seborreica tiene muchos otros orígenes. Estoy hablando, por ejemplo, del origen alérgico de la atopia, que es completamente distinto, pues se va asociada a la dermatitis atópica o a fenómenos sistémicos como rinitis alérgica o asma. La dermatitis escrotal o vulvar, por deficiencias específicas. Fíjense, la dermatitis o dermatosis pelagroide se llama, bueno, básicamente está asociada no solamente a la deficiencia del complejo de la vitamina B3, sino también al zinc. La deficiencia de zinc conlleva síntomas muy importantes pelagroides, el eczema, el edema generalizado, por ejemplo, la estomatitis angular o deficiencia de calcio y vitamina B2 en estas patologías. Esto ustedes ya lo pueden ver, el síndrome de Kwashiorkor, no crean que esto es raro, a rato lo vemos. A pesar de que Colombia es un país de malnutridos, todavía vemos esto, desafortunadamente es muy triste porque para que un niño llegue a este estado tiene que tener mucho tiempo de evolución en la patología. Como hablaba aquí alguien, la fotofobia, que es distinta al nitalopio, y las deficiencias de vitamina D, calcio, en el raquitismo, por ejemplo. Ginecomastia, una de las causas, por deficiencia de hierro, la glositis, todo el complejo B, y la hipoplasia del esmalte por ese tipo de fíjense que ya están ustedes más o menos conformando un síndrome que es deficiencia de zinc. La dermatitis enterohepática, causada por deficiencia de zinc, este tipo de lengua específico por deficiencia de la vitamina B12, lengua magenta, ojo, distintísima a la lengua geográfica, ¿no? ¿Qué es la lengua geográfica? Bueno, yo les valgo, estamos arrancando, es un estigma muy característico de los niños atópicos. Ustedes van a ver que sacan la lengua y es como ver un mapa. Manchas que no duelen, son levantadas, y una semana está en la punta, otra atrás, y la mamá toda la semana lo lleva al pediatra porque ahora no tiene la punta sino atrás. Y sencillamente es un signo de atopía, es distinto a esta lengua. Y obviamente, mire, esta vitamina, la vitamina B, que tiene mucho que ver con los problemas de coagulación, producen este tipo de lesiones que pueden ser petequiales, pueden ser algunos otros tipos de lesiones en la piel. Las manchas de Litot, es muy raro ya ver esto es anecdótico por la deficiencia de vitamina A. La quelitis, el rosario raquítico, ahorita vamos a ver algunos diapositivas sobre cómo lo diagnostican. En la unión contracostal, pero además hay alteraciones bien importantes en las epífisis, surco de Harrison en las costillas, la seraftalmía, más asociado por ejemplo a vitamina A
en pacientes con sarampión, la cerosis, que también es diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica, ese tipo de lesiones, o la cerosis conjuntival. Fíjense que todas las mucosas están comprometidas cada vez que hay una deficiencia de vitamina A. Ok, les decía, tienen toda la vida para evaluar clínicamente cómo se comporta el paciente. Es decir, para encontrar signos clínicos de desnutrición. Uno no termina de hacerse viejo para sorprenderse de cómo la desnutrición puede tener manifestaciones tan variables. Por tanto, la clínica no puede ser el parámetro más importante para el diagnóstico de desnutrición, porque ya es tardío. Por tal razón, es importante la instauración, el uso sistemático de patrones de crecimiento en forma sistemática, lo que llamamos nosotros curvas de crecimiento y desarrollo. Las curvas de crecimiento y desarrollo han tenido mucha variación desde hace muchos años. En la época en que yo era residente usábamos unas tablas que nos daba el bienestar familiar, que eran muy curiosas porque eran trasladar los datos que se obtenían de Estados Unidos y adaptarlos a nuestros niños, lo cual era absolutamente absurdo. Pero en el año 86-88 llegaron unas tablas del Centro Nacional de Estadísticas y Salud, de la NSHS de Estados Unidos, y empezamos a trabajar con ellas. También era un absurdo. ¿Por qué razón? Porque esas tablas tomaban un grupo poblacional muy grande, pero de Estados Unidos, de niños que eran en otro contexto socioeconómico, en otro contexto nutricional, y eran niños que no habían sido alimentados exclusivamente con leche materna, sino con fórmulas lácteas. Por tanto, en el año 2007 decidieron cambiarse las tablas. ¿Y qué hizo la OMS? La OMS dijo, hay que universalizar esto, hacerlo más democrático. Entonces tomó una cohorte de más de 8.000 niños, eso está en el material que les di, y tomó niños de lo más heterogéneo. Tomó niños de Brasil, quería incluir América, incluyó niños de un país de la zona de Asia, del Medio Oriente, que es Omán, allá abajo de Arabia. Tomó datos de un país de África, que se llamaba, al lado de Guinea, y tomó datos del país más nórdico posible, más caucásico posible, no caucásico, sino más nórdico posible, que fue Noruega, y por supuesto Estados Unidos. Esa fue la tabla que sirvió, la base de datos para tomar las tablas que existen hoy día, las tablas de la OMS. Y tomó niños que fueran exclusivamente alimentados con seno durante los primeros 4 meses, que fueran absolutamente sanos, pero fíjense que la base de datos es tan heterogénea que sirve para universalizarla. Y es las tablas que estamos trabajando actualmente, las tablas de la OMS. Entonces, ¿en qué consisten esas tablas de la OMS si nos deja trabajar este hecho? Ok. Las tablas de la OMS lo que hicieron fue determinar algunos parámetros importantes de antropometría. Vamos a definir qué es eso. La antropometría se refiere a la medición de proporción del cuerpo humano. El que quiera realizar algún curso de esto en la Universidad Javeriana, se están haciendo periódicamente unos cursillos internacionales de antropometría. El que quiera dedicarse, por ejemplo, a la medicina deportiva, el que quiera dedicarse a cualquier cosa, les enseñamos a cómo determinar la antropometría en los diferentes segmentos corporales. Todo médico debe saberlo. Por obligación debemos saber tomar. Lo que exigimos es que ustedes sepan tomar perímetro craneano adecuadamente, diámetro bicipital, circunferencia abdominal, peso, talla. Bueno, con eso es lo mínimo que pueden tomar. ¿De acuerdo? A eso se refiere la antropometría, todos los segmentos corporales. Les decía yo, crecer no es lo mismo que desarrollarse. Crecen los animalitos que están en ceba.
crecemos nosotros cuando comemos. Si quieren el empleo, eso es la medicina que nos tocó vivir. De modo que toca hacerlo, a medida que vayamos avanzando en años de experiencia, adquirir algo de práctica, volverse canchero, más no mañoso, para tratar de que sea una historia un poquito más completa. Los signos clínicos de desnutrición, cuando ustedes los encuentran, ya estamos tarde. Allá no queremos llegar, queremos hacerles medicina preventiva. Forma de pedacitos, pero en donde uno ve que el aspecto del cabello es ralo, es débil, se cae con facilidad, está asociado a muchas cosas. Una de ellas la deficiencia de zinc, otras puede ser a micosis. Hay otras muy ubicadas centrales, donde se ve una pérdida neta del cabello, neta, con la superficie limpia, sin ningún folículo. Dicen popularmente, ¿quién la causa? De la familia enterovirus. Y el eco. Y el coxsackie. La alopecia. No la alopecia del docente, que esa es inveterada. Estas alopecias, la deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina B, eso tiene mucho que ver con procesos esenciales que tienen son aftas, pero fíjense que las aftas pueden ser asociadas a muchas otras cosas. Enfermedades virales locales, una enfermedad una que produce aftas y haya una lesión atrás en el paladar, que produce a veces exantema en las palmas y las plantas, presididas de diarrea o churrias como se llama la alopecia areata. Es completamente distinta a esta, en donde ustedes ven que es global, un cabello quebradizo. Sobre todo la pérdida de zinc. Pues vamos a ver que los síntomas pelagroides se asocian a eso. La atrofia gingival, la deficiencia de vitamina A. Fíjense que la vitamina A, ¿cómo es el nombre de la vitamina A?